¿Cuál es el rol que tiene que tener un periodista? Tiene que estar ahí metido entre los perros que se están ladrando, mordiendo y sumarse a esos ladridos con los perros, o tiene que estar denunciando la vaca que se llevan los poderosos. ¿De qué lado se coloca? ¿A dónde se rebajan algunos? A bajar de nivel, de estar en la carroña. Pero de ese nivel vamos a saltar, creo yo que hoy por hoy, a uno de los niveles más altos de periodismo en la Argentina, que es el que tiene Víctor Hugo Morales, que no necesitaba salir del fútbol para incursionar en la política, para meterse en todo este lío de la política, porque él era un periodista deportivo, un gran relator, y estaba hecho económicamente, no era por dinero, no necesita dinero. Era un hombre ya exitoso. ¿Para qué meterse en esto? ¿No? No así, yo siempre me inicié en el periodismo político y social, pero Víctor Hugo no. Ahora vamos a analizar con él, con Víctor Hugo, este maestro del periodismo, cuál es el rol del periodismo hoy. Lo compartimos con vos. Vamos a ver si coincidimos en algo, tal vez no, para pensar. En estos últimos tiempos veo que hay una coyuntura que es o liberación o dependencia, entre distribución de la riqueza y concentración de la riqueza, y mi pregunta es, si coincide con esa visión que tengo yo, que tal vez es errónea, ¿cuál es el rol de un periodista frente a ese escenario? La libertad, dentro de lo posible, la lucidez, el que viene por el lado de recabar la mayor información que sea posible, y también asumirse ideológicamente en lo que uno piensa. Tenemos de un lado el Estado y del otro lado las corporaciones, en una eterna lucha que viene del fondo de los tiempos. Está muy claro como nunca cuál es el rol perverso de las corporaciones en relación a sus intereses y cómo actúan frente al Estado. Como nunca hemos sabido en la Argentina lo que es ese litigio permanente. Con lo cual, ideológicamente también debemos decirle a la gente cómo pensamos en este tema, y yo estoy ampliamente a favor del Estado. Entonces comparte mi idea de que la vereda está entre las corporaciones y el pueblo. Efectivamente, porque el pueblo es el Estado. El Estado es también el gobierno que tiene que administrar ese Estado. Por supuesto que hay que estar muy atento a cómo administra el Estado ese gobierno, y siempre es bueno mantenerse también lúcido frente a ellos. Pero en el esfuerzo brutal que hay que hacer contra las corporaciones, dentro de lo posible, hay que permanecer más cerca del Estado. Cuando usted dice yo asumo una posición de libertad, ¿es de libertad en la calle, entre medio de las corporaciones y del pueblo, o en la vereda del pueblo? En la vereda del... No lo ubico usted en la vereda de las corporaciones, porque sabemos perfectamente, los que somos seguidores de usted, de que es atacado permanentemente por las corporaciones. No estoy claramente en la vereda del pueblo. Siempre he sido colectivista, siempre he pensado en la socialización de la sociedad y sobre todo en la igualación. Y el mundo entero, aquí quieren desconocerlo las corporaciones y los sectores mediáticos dominantes, pero el mundo entero está en esa pugna, porque es una gran desgracia el mundo, con su desigualdad, con sus desequilibrios. Y entonces ese mundo libertario que uno aprueba está también pensando en un mundo igualitario, y cuanto más se habla de igualdad, más tensiones se generan entre el Estado, que tiene que regular para que esa igualdad se produzca, y las corporaciones, a las que no les interesa, como está demostrado al cabo de decenas de años, no les ha importado jamás la igualación de las posibilidades de los ciudadanos en cada país, dentro de cada país y entre los países. Es interesante porque usted habla de libertad y yo me pongo a pensar, ¿de qué libertad me habla? Porque también habla de libertad Macri, también habla de libertad, o hablaba Melita Fortabat, o los sectores de la UCD hablaban de libertad, levantaban la bandera de la libertad. Sí, yo cuando me hizo la pregunta me referí fundamentalmente a la libertad de conciencia, a la libertad para dar rienda suelta
a lo que pienso, sea quien sea el destinatario, positivo o negativo de mi pensamiento. Es algo que uno se permite o no. La libertad de decir hay que ser libres es nada más que una frase. La gente que usted mencionó está bastante escasa de libertad. ¿Qué libertad va a tener, por ejemplo, Macri después de este decreto que ha hecho a favor de Mañeto? Ya desde antes tenía problemas, pero ya no va a ser más libre. Y no va a ser más libre porque la corporación se lo devoró. Y él lo aceptó, él no luchó, no se permitió confrontar con eso, porque necesitó de la corporación, la necesita todavía para poder avanzar políticamente. Está pagando un precio muy alto, nada menos que el de la libertad. Usted habla de corporaciones y de políticos ligados a la corporación o trabajando para la corporación o defendiendo los intereses de las corporaciones. Yo vengo de una provincia brutalmente agredida por esas corporaciones y por esos políticos que responden a esas corporaciones y que sacan títulos como por ejemplo el que tengo acá, denuncian política oficial racistas con los pueblos originarios. Ayer hubo un encuentro de originarios, supuestamente en Formosa, sin originarios, con muchos blancos, blanquitos y casi todos de Buenos Aires. Y hablan de genocidio, y cuando dicen genocidio, paramilitares, yo como periodista del territorio, periodista caminador de allí, si yo no levanto la voz frente a un genocidio, soy cómplice. Encima yo soy de religión judía, ¿cómo puedo permitir un genocidio? Pero sin embargo, aquí en Buenos Aires se dice eso con tanta liviandad, así como 1933, con esa misma liviandad, y llega a todo el país. Y nosotros desde la Argentina profunda, ¿cómo nos defendemos frente a esas corporaciones? Haciendo esto, viniendo aquí a discutir, a debatir y a presentar sus temas, abriéndose caminos. Todos los sectores que tienen la sensación de ser víctimas de ese poder muy mafioso, muy concentrado, que a todos nos tiene abrumados y que a la sociedad ha envenenado, deben luchar por abrirse caminos, y por eso la ley de medios quizás sea un alivio para todos. Estamos con Víctor Hugo, seguimos hablando con Víctor Hugo. Vas a escuchar a Víctor Hugo hablar de su experiencia de la visita a Formosa, lo comparto con vos. Pues en cuanto a encontrar aspectos negativos, yo puedo ir a Formosa de dos maneras. Puedo ir a Formosa yo mismo, no estoy hablando figuradamente de otro periodista. Yo podría ir a Formosa, como fui, a mirar y a ver en su momento y quedarme maravillado con lo que se avanzó en materia de rutas, y lo he contado de esta manera, por eso lo puedo decir para los formoseños, lo he contado en Buenos Aires así, con las escuelas que ahora están poblando de alguna manera la provincia y particularmente la ciudad, con los techos pintados que a mí me llamaron la atención desde el aire, con ese hospital de alta complejidad, digno de lo que uno concibe de Denver, de Dallas, de Los Ángeles, de Texas, de Houston, porque siempre esas cosas fantásticas ocurren en los lugares más desarrollados, y yo me quedé fascinado con lo que había podido apreciar allí. Vi que la ciudad está linda, en lo que yo conocí, pero anduve bastante, vi el ritmo del comercio, me pareció que estaba bien Formosa. Ahora yo puedo ir y ver todo lo que falta en Formosa, que debe ser mucho más que de lo que en promedio falta en el país, y poner énfasis en eso. Si usted quiere hacer un programa contra el alcalde de Denver, usted va a Denver, se toma 3 días para hablar con los opositores del alcalde de Denver, con el fiscal de Denver que es opositor al alcalde, habla con ellos, toma nota de todo, construye la información, y usted puede mostrar que Denver es el sitio más inhabitable del mundo. En esto entonces gravita la intencionalidad, lo que políticamente se quiere hacer desde el periodismo. Cuando el periodismo se torna afín al servicio de lo político, no es periodismo, por lo menos para mi manera de ver las cosas. Usted sabe que por denunciar esto que usted está diciendo, a mí me costó la censura, por ejemplo, de Cablevisión en Formosa. Me cortaron, me levantaron no solamente mi programa, sino que le sacaron el canal entero de la programación y la grilla de Cablevisión.
y las agresiones continúan, diciendo que yo soy un insignificante periodista del interior profundo. ¿Cómo responde cuando usted ve el odio, la cadena de odio, de difamación que se genera desde esas corporaciones hacia uno que actúa con honestidad intelectual? Yo lo único que hice fue girar la camarita y decirle al monopolio, ya que venís hasta Formosa, 1600 kilómetros, gira la cámara y vas a mostrar el conflicto que hay, que nadie lo niega, pero también una realidad que hay en torno a esa que es mucho mayor y más amplia. Uno oscila, le habrá pasado, entre un alto nivel de indefensión, de impotencia, de angustia, de bronca, de rabia, de tranquilidad espiritual, de apoyo, de gente que cree en lo que dicen los otros y por ahí le tira a uno una palabra dolorosa, el mucho amor de la gente que puede atravesar todas esas membranas de mentiras y de sesgos negativos para llegar un poquito más a la verdad de lo que cada periodista es ciertamente. Periodista al servicio de las corporaciones hoy día es una verdadera desgracia para sí mismo. Un periodista que tenga afinidades con los gobiernos, no tanto, porque por lo menos está acompañando ideológicamente algo. Posiblemente su visión y su subjetividad estén impregnadas de esto que estoy señalando, pero al actuar desde una libertad de conciencia profunda, el sesgo que ideológicamente pueda tener, advertida que esté la gente de cómo es que uno básicamente piensa, creo que por último genera en las personas lúcidas un respeto por ese periodista. Y el respeto lleva a que se pueda discrepar, pero no anular el pensamiento del otro con acusaciones de corrupción, que para lo único que sirven es para envenenar nuestra vida, pero que no aportan nada a la verdad. Usted sabe que le iba a preguntar precisamente sobre eso. Es como que el discurso anticorrupción está muy de boga desde los medios corporativos, monopólicos. Y decía Jauretche, ¿no? Entretener al sonsaje. ¿No es eso, instalar el discurso anticorrupción para entretener al sonsaje y que el resto, la mayoría, estemos entretenidos en si este llevó un bolso o no llevó un bolso y no realmente en la discusión real que se trata de poder y de poder económico y de distribución de la riqueza? Por supuesto que los verdaderos temas están tapados por esto, pero cuando un país cae en la posibilidad de que un grupo periodístico hegemónico denuncie que el vicepresidente de ese país, el vicepresidente, la segunda persona de ese país, de esa sociedad, se escapa como un delincuente con bolsos en un avión que no tiene controles aquí ni en el otro país, que es Uruguay en este caso, a donde va a llevar ese dinero supuestamente mal habido, cuando se puede crear esta aureola de sospecha contra el segundo ciudadano del país, se comprueba que eso es mentira, y lo mismo siguen tan campantes con sus programas y con su vida, es que hay algo que por el momento al menos se ha perdido. Y al perderse eso, todo pudor, toda decencia, todo sentido del honor al que estamos obligados, lo que se está mostrando es que lo que les importa mucho más es el negocio y la defensa de ese negocio. Por consiguiente, en nombre de ese negocio, si son capaces de tanta mentira y tanto sesgo negativo por sus intereses, ¿cómo no van a ser capaces de tapar realidades que sean mucho más importantes a discutir con una historia, un sainete, algo que, qué sé yo, creo que ni Armando Discépolo en sus grandes épocas, allá por 1930, se le hubiera ocurrido, el sainete de la corrupción?